Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Engin Akyurek, uno de los actores más queridos y admirados, ha sido víctima de un impactante suceso que nadie esperaba. Quédate para descubrir quién está detrás de esta increíble historia. Hoy nos llega una noticia que ha dejado sin palabras a los fans de Engin Akyurek. El actor fue supuestamente secuestrado. Todo ocurrió durante un viaje rápido que Engin realizó a un pequeño pueblo para desconectarse del bullicio de la ciudad y buscar inspiración para su próximo proyecto. Sin embargo, su estancia tranquila se convirtió en un verdadero drama. Según informaciones locales, Engin se habría detenido en una cafetería tradicional para disfrutar de un café tórquico. Testigos afirman haberlo visto conversando animadamente con una misteriosa mujer rubia, descrita como muy elegante y de actitud enigmática. Minutos después, según los relatos, ambos salieron juntos en dirección a una zona menos transitada. Horas más tarde, el representante de Engin, Serkan Demir, declaró alarmado: recibimos un mensaje extraño de su teléfono. No era su estilo escribir de esa manera. Supe de inmediato que algo andaba mal. La preocupación creció cuando Engin no respondió a las llamadas de su familia ni de sus amigos cercanos. La policía local fue alertada y comenzó una búsqueda intensa. Curiosamente, los investigadores encontraron el coche de Engin abandonado a las afueras del pueblo, con las llaves todavía en el encendido. Dentro del vehículo, encontraron su guión y una nota escrita a mano que decía: no te preocupes, pronto volveré. Esta frase enigmática solo alimentó la incertidumbre. En un giro inesperado, una reconocida periodista del entretenimiento, Laura González, reveló en exclusiva: según fuentes muy cercanas, Engin podría estar involucrado en una campaña de marketing para su nueva serie. Sin embargo, otros insisten en que la desaparición es real. La incertidumbre entre los fans creció exponencialmente. Pocas horas después, un breve video fue compartido en redes sociales. En él, Engin aparecía en un ambiente rústico, visiblemente relajado, diciendo: estoy bien. No se preocupen. Pronto entenderán todo. Esta breve declaración solo abrió más interrogantes que respuestas. Mientras tanto, actrices cercanas a él, como Tuba Büyüküstün, publicaron mensajes de apoyo. Tuba escribió en su cuenta de Instagram: conozco a Engin. Si él dice que está bien, debemos confiar. Pero también debemos exigir explicaciones. Sucesivamente, más celebridades comenzaron a pronunciarse. Kerem Bürsin, colega de Engin, publicó una historia en su perfil diciendo: el silencio puede ser una estrategia, pero también puede ser una señal de auxilio. No dejemos de buscar respuestas. La comunidad artística y los fans se unieron en una ola de solidaridad sin precedentes, impulsando el hashtag #donde está Engin, hasta convertirlo en tendencia mundial. Las teorías comenzaron a multiplicarse en Internet. Algunos creían que Engin estaba participando en un proyecto de cine experimental donde todo formaba parte de una narrativa interactiva. Otros, más preocupados, temían que realmente estuviera en peligro. Algunos incluso mencionaban antiguas rencillas profesionales que podrían haber motivado su desaparición. Mientras tanto, las autoridades reforzaron la investigación. Se realizaron búsquedas en zonas rurales cercanas y se interrogaron a los habitantes del pueblo. Curiosamente, varios lugareños afirmaron haber visto movimientos extraños en una antigua casa abandonada en las afueras, donde algunas noches se observaban luces encendidas y se escuchaban voces en un idioma extranjero. Movidos por estos testimonios, los agentes allanaron el lugar. En el interior, hallaron evidencias de una reciente ocupación: colchonetas improvisadas, restos de comida y, lo más inquietante, una bufanda que muchos reconocieron como una de las favoritas de Engin, vista en múltiples fotografías suyas. Al mismo tiempo, en un foro exclusivo para seguidores de Engin, una usuaria bajo el seudónimo de Luz del Sur publicó un mensaje intrigante: confíen. Engin está bien.
Pronto verán que todo esto es parte de algo más grande que cualquier serie que haya hecho antes. El post, aunque generó esperanzas, también alimentó la especulación. A medida que pasaban los días, la falta de información concreta empezaba a desgastar los ánimos de los fans. Algunas personas organizaron vigilias en plazas públicas, sosteniendo velas y pancartas con el rostro de Enjin, exigiendo su regreso. Finalmente, después de una semana de incertidumbre, la cadena televisiva STV convocó a una rueda de prensa urgente. La presentadora, visiblemente emocionada, anunció: «Tenemos algo muy importante que compartir». Las cámaras se enfocaron en un escenario donde, para sorpresa de todos, apareció Enjin Akyurek, vestido de manera sencilla pero con una sonrisa tranquila. Enjin tomó el micrófono y dijo: «Queridos amigos, lamento profundamente haberles causado angustia. Todo fue parte de una experiencia única que deseaba vivir para interpretar de manera auténtica a mi próximo personaje, un hombre que enfrenta su propio secuestro y redescubrimiento». Reveló que había trabajado junto a un pequeño equipo de producción para crear una historia realista, donde incluso las autoridades locales estaban informadas y colaboraron en secreto. El actor continuó: «No quería hacer simplemente una actuación. Quería sentir cada emoción, cada miedo, cada latido. Gracias por su amor y paciencia. Ahora más que nunca, sé que no estoy solo». Las redes sociales explotaron en una mezcla de alivio, emoción y debate. Muchos aplaudieron la dedicación y valentía de Enjin, mientras que otros consideraron que el experimento había ido demasiado lejos, jugando con los sentimientos del público. Los expertos en marketing señalaron que esta campaña sería recordada como una de las más audaces y polémicas de la historia del entretenimiento turco. El tráiler de la nueva serie, titulada Atrapado entre sombras, fue lanzado inmediatamente después de la conferencia, acumulando millones de vistas en cuestión de horas. En el tráiler, se veía a Enjin en escenas intensas, huyendo por bosques oscuros, enfrentándose a secuestradores y reflexionando en soledad en paisajes desolados. La serie prometía ser un viaje emocional sin precedentes, mezclando drama, suspenso y un profundo retrato psicológico. En las semanas siguientes, Enjin ofreció entrevistas exclusivas donde compartió detalles sobre su preparación extrema. Contó que pasó días sin acceso a teléfonos, sin contacto humano, y que experimentó momentos de verdadera desesperación para conectarse mejor con su papel. La serie fue un éxito rotundo, consolidando aún más a Enjin como uno de los actores más comprometidos y respetados de su generación. Recibió premios por su interpretación y fue invitado a importantes festivales internacionales. Sin embargo, el episodio también dejó enseñanzas. Se inició un debate en la industria sobre los límites éticos de las campañas de promoción y la responsabilidad de los artistas hacia su público. Enjin, siempre humilde, cerró este capítulo con una emotiva reflexión: «El arte, para ser real, a veces necesita cruzar fronteras. Pero nunca olvidaré que esas fronteras son custodiadas por corazones que creen en mí. Gracias por ser mi fuerza silenciosa». Y así, el actor que había sido secuestrado por su arte, regresó más fuerte, más sabio, y más amado que nunca. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y escribir en los comentarios qué opinan de esta misteriosa desaparición. Hasta el próximo video.